Bienvenidos. Vamos a ver este tema número 2 de lo que es el curso de física. Vamos a ver en este caso estática, parte 2 como título. Pero en lo que en realidad vamos a ver es justamente la segunda parte de lo que es equilibrio, ¿no? Habíamos visto en el principio que equilibrio, más que todo equilibrio de traslación o de movimiento, en este caso, era justamente de dos tipos. Uno, que no había movimiento, equilibrio estático, y otro que sí había movimiento, ¿no? Equilibrio dinámico, pero este movimiento era un MRU, ¿correcto? Con una rapidez constante, ¿no? Velocidad constante, como quiera llamarse también. Pero ahora vamos a ver un equilibrio que se da a través de la rotación. Ya vamos a estar hablando de una tercera constante, tercera dimensión, vamos a decirlo así. Ya hemos hablado de lo que es estático, lo que es dinámico, y ahora también vamos a hablar también de lo dinámico, pero ya no de modo lineal, sino de forma rotacional. ¿Ok? Vamos a ver justamente lo siguiente. Tema 2, estática, segunda parte. Recordar que hemos visto equilibrio y son justamente el estático y el dinámico. La primera condición es que la rapidez sea igual a 0, es decir, estático. Y la segunda condición es que la rapidez sea una constante, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. A esto se le conoce como equilibrio estático y a esto se le conoce como equilibrio dinámico. Bueno, esto ya tú ya lo tienes claro, ya lo hemos visto. ¿Qué significa esto? En resumen, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Te acuerdas? Que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué implica sumatoria de fuerzas igual a 0? Ah, bueno, implica que la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cuánto va a ser? Obviamente que 0. ¿Qué significa entonces en el eje X? Ah, ya, que tanto la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Perfecto. De la misma manera para el eje Y, que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser las mismas, el resultado, que las que van hacia abajo. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. El día de hoy vamos a hablar de lo que es un siguiente tipo de equilibrio, que en este caso es el equilibrio rotacional. Muy bien. El equilibrio rotacional. Perfecto. Entonces tenemos acá ahora equilibrio rotacional o de rotación. Un equilibrio circunferencial, podría decirse así, pero en este caso tenemos ciertos tipos de condiciones para ello. Muy bien. Este equilibrio rotacional, justamente, o de rotación, tiene que ver con que la sumatoria de momentos, profesor, ¿qué cosa es eso? Ahora vamos a ver. La sumatoria de m, que significa momentos, de un cierto tipo de fuerza con respecto, de cierto tipo de fuerzas F sub i, una variedad de fuerzas, con respecto a un punto O, generalmente si se le llama a este punto O, cualquier un punto de apoyo, simplemente esta sumatoria de fuerzas es 0. Nada más. ¿Qué, profesor? Lo mismo que acá, pero ahora en vez de decir fuerza digo momento. Sí, dices momento. ¿Ya? Muy buenos días a Bendaño, que recién está ingresando. La sumatoria de momentos es igual a 0. Ojo, esto es momento. ¿Sí? Momento.
más conocido en el mundo de la física como el famoso torque. Torque. ¿Sí? Torque o momento. Algunos le dicen palanca. Algunos le dicen palanca, ¿no? Físicamente, oficialmente se le conoce como momento de una fuerza o también se le conoce como torque, ¿no? Y en la parte común nosotros lo conocemos como palanca, ¿sí? La palanca, ¿no? La palanca con respecto a un determinado punto, ¿no? Hay que hacer palanca, hay que hacer una fuerza para que la palanca no malogre ciertos aparatos. De esa manera se habla de forma coloquial, ¿no? Para nosotros el término técnico es momento o simplemente torque. ¿Cómo se calcula el momento, ¿no? El momento simplemente es más menos una determinada fuerza multiplicado por la distancia. Nada más. Así es simple, profesor, así es simple. Es fuerza por distancia. Pero has podido percatarte que, acá lo voy a resaltar, que acá hay algo muy importante, más menos. ¿Sí? Más menos. Ojo, el momento justamente viene a ser simplemente para una determinada fuerza, en un determinado punto es simplemente la fuerza multiplicado por la distancia. Ojo, pero no es cualquier distancia. Esta distancia es la distancia que hay entre la fuerza, D es la distancia justamente de la fuerza justamente perpendicular al punto de apoyo, ¿no? Al punto de apoyo O, vamos a ponerlo acá. Es perpendicular, es una distancia perpendicular, ojo. Por ejemplo, acá yo tengo una barra, el cual yo quiero rotarla en este punto, por ejemplo. Y mi fuerza está por acá. Mi fuerza está, vamos a decirlo de esta manera. Así. Esta es mi fuerza de izquierda. ¿Cuál es la distancia a la cual yo tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, si esta fuerza, si en algún momento toca la barra, hará una rotación. En este caso, no lo hace. Profesor, esta fuerza F1 no interviene en la rotación. Pero ¿qué tal si yo tengo acá una fuerza así? Una fuerza F2. Sí lo hace, ¿no? Pero, ¿cuál es la distancia que tengo que tomar? Recuerda, perpendicular con respecto al punto de apoyo. Ahí está. Esta perpendicular, esta distancia es la que me interesa. ¿Correcto? Esta distancia es la que me interesa. Otra forma de hallar esta distancia es descomponiendo la fuerza. Pero al descomponer la fuerza, chicos, ya hay dos fuerzas, ¿no? Por ejemplo, si este es mi eje, vamos a ponerle acá una barra cualesquiera. Observa. Y acá tengo la fuerza de esta manera. Por ejemplo. Entonces yo voy a descomponer en dos fuerzas. Una fuerza y dos fuerzas. Listo. ¿Cuál es la distancia con respecto a este punto de apoyo? Con respecto a esta fuerza, ya será esta la distancia, ¿no? Esta será la distancia. O también dicho de otra manera, la de acá. Es lo mismo. Pero con respecto a esta fuerza, la distancia, no hay distancia. Acá la distancia es cero. ¿Por qué no hay distancia? Porque esta fuerza, a lo largo, por más que yo la prolongue, va a pasar por el punto de apoyo. O va a ser paralelo, ¿no? Si pasa por el punto de apoyo o es paralelo, simplemente el momento es nulo o cero. ¿Ah? Y aquí tres casos. Vamos a ver justamente esos casos y rápidamente vamos a hacer los ejercicios al respecto. Solamente esta es la teoría que tienes que saber. Muy importante el aspecto acá, las unidades. ¿La fuerza en qué se mide? Ya, en una determinada unidad. ¿Cuál es la fuerza en qué se mide? En Newton, acuérdate, Newton. Y la distancia se mide en metro. Entonces el torque, o el momento, se mide en Newton por metro, ¿no? Multiplicado por metro. Newton metro, ¿sí? Algunos libros lo simbolizan de esta manera. Newton-metro. No hay ningún problema, es lo mismo, ¿sí? Pero a veces se puede confundir que Newton menos metro, ¿no? Obviamente que no puede ser ello, ¿no? Es un guión, en este caso. No voy a confundir con menos. En algunos libros está esto. En otros libros está simplemente n.m, que está multiplicándose. En otros libros lo hacen con un signo de por, ¿sí? Y otros lo van a encontrar en internet simplemente Newton metro. Así, Newton metro. Se supone que acá está multiplicándose. Cualquiera de estos cuatro formatos es lo mismo.
Es Newton, es una fuerza, Newton, multiplicado por la distancia. Adicionalmente, nosotros podemos hallar la fuerza de otra manera. Acuérdate, por la segunda ley de Newton, la fuerza resultante viene a ser a la masa por la aceleración de dicho sistema. Esto siempre y cuando esta masa estaría en movimiento, ¿sí? Y obtendría una cierta aceleración. Por lo tanto, podría obtener la fuerza que lo está simplemente manipulando o está ejerciéndose para poder obtener ese movimiento, ¿no? O lo está jalando o lo está empujando. ¿Okay? Pero eso de acá lo vamos a tomar en cuenta siempre y cuando el problema me lo diga. Es decir, si es que la barra hay un movimiento lineal. Generalmente no es así. ¿En qué tipo de movimiento vamos a estar? Rotacional o de rotación, como quiera llamarse. Es decir, vamos a rotar. Ahora, rotar una palanca depende de dos factores. Uno, el punto de apoyo, es decir, ¿dónde va a rotar? Por ejemplo, imaginemos que esta sea mi palanca o mi momento que voy a dar, o mi torque, y yo quisiera tener mi punto de apoyo, por ejemplo, acá, aquí. Entonces, tengo dos opciones, ¿no? Acá viene el segundo factor. ¿Hacia dónde va a rotar dicha barra, dicha palanca, dicho objeto? En este caso la regla puede rotar de dos maneras. Puede rotar por acá, ¿sí? ¿Sí? Por acá, en este sentido. O puede rotar en el otro sentido. ¿Sí o no? Tiene dos opciones. Este sentido justamente tiene que ver con el signo que se le va a asignar. Dependiendo del signo, nosotros vamos a entender cuál es el sentido que se da. Y al revés, si a mí me dan un sentido o yo encuentro un sentido, yo le voy a dar un signo a la fórmula. ¿Ok? Tenemos dos opciones. Si en un problema me dan la fórmula y me dicen que el momento es positivo o negativo, ya me están dando el sentido. Al revés, si yo quiero hallar el momento, yo tengo que saber qué signo le voy a dar a cada uno de los submomentos que voy a ir hallando a través del giro que se va a dar. Muy bien, comencemos pues entonces con los casos de momento. Con los casos de momento. ¿Ya? Entonces, va a depender del punto de apoyo y simplemente va a depender también del sentido que se le da. ¿Cuántos sentidos existen? ¿Cuántos sentidos conocemos? Existe solo y únicamente dos sentidos. El sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, horario, de la hora, y el sentido contrario, que es el sentido antihorario. Vamos a ver cuál de ellos es positivo y cuál de ellos es negativo. ¿Okay? Entonces tenemos acá, chicos, este de acá, ¿qué será? Sentido. ¿Qué sentido será? Sentido. ¿Horario o antihorario? ¿Qué me dice? ¿Es horario o antihorario? ¿Qué sentido es ese? ¿Horario? Antihorario. Ese es horario. El primero. ¿Horario o antihorario? Antihorario. ¿Antihorario? No, es horario, Piero. Horario, ya lo vi. Horario. Porque tiene el mismo sentido que las agujas del reloj, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 12, ¿no? Y nuevamente sigue dando vueltas. De esa forma, da vueltas el reloj, ¿sí o no? En ese sentido da vueltas el reloj. ¿Sí? Sentido horario porque tiene el mismo sentido que las manecillas de reloj. Por lo tanto, por lógica, por ende y consecuencia, se deduce, se asume, se concluye que este será el sentido, ¿qué cosa? Antihorario, ¿no? Antihorario. Antihorario. ¿Ok? Si yo descubro por alguna razón que el movimiento con respecto a mi punto de apoyo es horario, yo asumiré un momento positivo o negativo. Vamos a ver qué opción da. Chicos, cuando ustedes tengan un sentido horario, van a hacer esto. Es negativo, por si acaso, ¿ya? Es negativo. Mientras que el sentido antihorario será considerado positivo. Entonces, acuérdate, el sentido del reloj, negativo. Es negativo, sentido horario. El sentido antihorario es positivo. De esa manera vamos a tomar en cuenta justamente esta nomenclatura o esta designación de signos. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo son los casos? Ya, vamos a ver, pues, ¿no? Primer caso, ¿cómo se da el momento? ¿Cómo se da el momento? Primer caso. La fuerza es perpendicular, pero tenemos dos opciones.
tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones, chicos. Primer caso, en este caso, mira. Observa, observa, observa. Mira, vamos a suponer que acá está mi punto de apoyo. Punto de apoyo O. Y acá, en este caso, el punto de apoyo está acá. O. Y mi fuerza, mira, todos los casos que podría ser, puede estar arriba. Empujando hacia abajo. Puede estar abajo. Jalando. Pero en ambos casos es perpendicular. ¿Cuál es la otra opción? Que ahora el punto de apoyo esté a la derecha. En este caso, mi fuerza esté así. O así. Pero a su vez es perpendicular, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la distancia, chicos? Ah, ya, de aquí hasta acá, ¿no? Esta es la distancia. Como es perpendicular, ¿y qué tal que cada uno valga lo mismo, ¿no? Una fuerza F. Chicos, sea cual sea este caso, ¿para dónde va a girar la barra? A ver, si en el primer caso ya está acá el punto de apoyo, ya sea que la fuerza le empuje o lo jale, ¿para dónde va a rotar? Ah, ya. Si lo tomo acá, este va a rotar en este sentido. Y si lo tomo acá, también va a rotar en este sentido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y este de acá, ah, también, mira, para este sentido. También para este sentido, ¿sí o no? ¿Qué sentido es los cuatro? Obviamente que es sentido horario, pues, ¿sí o no? Sentido horario. Sentido horario. Por lo tanto, ¿qué signo va a tener mi momento? Negativo. Porque los cuatro, cualquiera sea los cuatro subcasos, es lo mismo. Está rotando en este sentido. Mira, ya sea que lo empuje o lo jale, sentido horario. Visto de otra manera acá, ya sea que lo jale o lo empuje, sentido horario. En este caso, el momento se calculará, momento de la fuerza F con respecto al punto O simplemente será menos el módulo de la fuerza multiplicado por la distancia. ¿Correcto? Ese será mi primer caso, cuando sentido horario. Tenemos los cuatro subcasos, ahí que estoy presentando cualquiera de ellos. Tú tienes que analizar correctamente, ya sea que estás empujando, jalando, ¿sí? Mira cómo está. 2. El otro caso es que haga lo contrario, pues, ¿no? Que haga lo contrario. Que haga lo contrario. En este segundo caso, vamos a ver también las posibles opciones que se dan. Acá está el punto de apoyo O. El punto de apoyo O. Hay una distancia perpendicular con respecto a la fuerza ejercida. La fuerza es la misma en cualquiera de las opciones. Pero en este caso, vamos a ver que ya no apunte para abajo, sino apunte hacia arriba acá. En ambos casos perpendicular, ¿no? Una fuerza F. Y acá, en vez que apunte hacia arriba, apunte hacia abajo. Ya sería otro caso, ¿no? Observa. ¿Hacia dónde rotará cualquiera de estas fuerzas? Punto de apoyo, ya no estoy hacia abajo en el primer caso, estoy hacia arriba. ¿Cómo será su sentido? Ya sea que jale o que empuje, en este caso, ¿cuál va a ser el sentido? Como podemos observar, será de esta manera. Igual acá. De la misma manera, tengo el punto de apoyo acá, a este lado, y voy a empujar. Voy a jalar.
también está rotando en este mismo sentido, ¿sí o no? ¿Qué sentido es este? ¿Qué sentido es? Antihorario, sentido antihorario. Sentido antihorario, sentido antihorario, sentido antihorario, sentido antihorario. Muy bien. Esto quiere decir qué signo va a tener esta rotación que estoy haciendo. ¿Qué signo va a tener, chicos? ¿Qué signo va a tener? Ah, ya hemos dicho que el sentido antihorario es positivo, 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 positivo. Esto quiere decir que el momento de la fuerza F con respecto al punto O será igual a más el módulo de la fuerza multiplicado por la distancia. Listo. Nada más. ¿Ok? Último casito, chicos, último caso. Es aquí. La otra forma es justamente que la fuerza pase por justamente esta fuerza, ¿no? Esta fuerza pase por el punto de rotación. En este caso, chicos, el momento será nulo o cero. Si es que, en tercer caso, acá está. Muy bien. Esto, chicos, el tercer caso es justamente cuando este se da de la siguiente manera. Ya sea punto de apoyo o punto de apoyo o. Chicos, el caso en el cual la fuerza pase a lo largo de la prolongación, pase por el punto de apoyo, ya sea de esta manera o de esta manera, igual acá, ya sea de esta manera o de esta manera, pero en ambos casos, en todas esas cuatro opciones, pasa por el punto de apoyo, simplemente acá, el momento de la fuerza F con respecto al punto simplemente será 0 Newton metro. No hay momento. ¿Por qué, profesor? Pero si la fuerza F existe, claro que sí, pero no hay distancia, pues. ¿Qué distancia vas a obtener con una fuerza que pasa por el centro? ¿Qué distancia hay de separación? ¿Qué tal si el punto estuviera acá y la fuerza pasa por acá? Ahí sí, ¿no? Esta es la distancia, ¿sí? Esa es la distancia, ¿no? La medimos y listo, fuerza por distancia me da el torque. Pero si esta fuerza pasa por ahí, ya sea que esté por acá así, o ya sea que esté en otro sentido, pero va a pasar por el punto de apoyo y punto de rotación, simplemente la distancia ahora va a ser 0. 0 por fuerza, 0. Por lo tanto, el momento es 0. ¿Ya? Es 0. A ver, chicos, muy tarde están entrando. Muy tarde están entrando. ¿Ah? Ok, entonces en este caso el momento es 0. Listo, chicos, es lo que tenemos que tener en cuenta. Profesor, ¿y qué tal si la fuerza está puesto de otra manera? Hay que descomponerla simplemente. El momento resultante viene a ser la sumatoria de momentos. Puede ser positivo, puede ser negativo. Aquí lo voy a poner con rojito mejor para que lo entiendan, ¿no?
Acá es negativo, acá es positivo el momento. Y acá es nulo, ¿ok? Ahí es nulo. El momento, ahí es nulo. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a hacer los ejercicios. Dependiendo de lo que me pidan. Si me piden momento de una fuerza, solamente aplico esa fuerza. Si me piden momento resultante, será la sumatoria de momentos. Simplemente eso. Mucho cuidado con el signo. Mucho cuidado con el signo. De no haber perpendiculares, simplemente yo descompongo las fuerzas para que sea cualquiera de estos tres casos. Ya saben que la fuerza que pasa por el eje simplemente es su momento nulo. Ahora, si la barra, si ustedes ven un gráfico de esta manera, ¿no? Una barra, acá está el punto de apoyo, y ustedes ven la fuerza de esta manera. Profesor, pero entre esta fuerza y este puntito hay una pequeña distancia. Entonces, no es nulo el momento. Chicos, si no me dicen nada de la barra, yo considero que es ingrávida, es decir, es despreciable, es de longitud despreciable. Por lo tanto, esta distancia tiende a ser cero y por ende el momento tiende a ser cero. Ojo, eso es en la realidad, ¿no? Para efecto de cálculos es cero, ¿ok? Para efecto de cálculo el momento es cero. Pero obviamente, si tú te das cuenta, si está así, la fuerza no pasa por el centro, a menos que me la dibujen acá, ¿no? Ahí sí, la fuerza va a pasar por el centro y gráficamente sí es coherente que el momento sea cero. Pero si está un poco por encimita, tú tienes que asumir que sí pasa por el centro para efectos de cálculo rápido, ¿ok? Pero eso no es lo correcto en la vida real, obviamente, ¿no? Porque las fuerzas pueden pasar exactamente por el centro como no, ¿ok? Pero eso es en la vida real. Pero para efectos de cálculo que hacemos, vamos a asumir que sí pasa por el centro. Solamente cabe resaltar dicha aclaración, ¿ya? Vamos a ver, ¿ok? Si el momento, en el caso 3, cuando una fuerza actúa sobre el punto de giro, o su línea de acción, la fuerza pasa por el punto de giro, ya sea en una prolongación, simplemente el momento es cero. El cuarto caso no es nada más y nada menos, chicos, que cuando una fuerza está siendo descompuesta. Bueno, no lo he puesto porque, bueno, no lo considero necesario, pero vean ustedes en su separado. Y ahí hay un ejemplo desarrollado de cómo tratar este tipo de problemas. Muy bien. Problema número 1 dice determinar el momento de la fuerza F con respecto al punto O. Mira, no me dicen acá sobre una barra con respecto al punto O. No me habla nada de la barra, yo considero que es despreciable la barra, no me afecta, no va a tener influencia y podemos trabajar. Observa. Primera pregunta. Vamos a trabajar acá el tema del signo. Por favor, atentos, ¿ya? Activen su micrófono y está de más decirle su cámara, ¿no? Ay, por favor, Noemí, tu cámara. Rubí, tu cámara. Jessica, tu cámara. Jessica, ya estamos mitad de año. Arregla, por favor, el tema de tu cámara. Por favor, no has manifestado ninguna dificultad técnica, tampoco Rubí, tampoco Noemí. No entiendo por qué no activan su cámara. Por favor, su micrófono. Sí, estamos mitad de año. El año pasado también hemos trabajado. Así que año y medio y no se tiene ningún avance. Así que por favor, tengan en cuenta que ya hemos avanzado y por favor ya es tiempo de que ustedes tengan todo lo necesario para lo que es las clases, ¿no? Lo único que no podemos controlar, como le digo, que se vaya la luz, que se vaya el internet, eso sí no podemos controlar. Pero que tener una cámara, un micrófono, eso sí, obviamente, eso es su responsabilidad. ¿Ya? Así que por favor, tomen justamente la responsabilidad del caso, ¿no? Y también la otra responsabilidad es que por favor envíen su tarea y su evaluación, ¿no? Espero que el día de hoy lo envíen y no estén esperando que la llamada a sus papás, a decirle que señor, su hijo, su hija, hasta el momento no presenta nada, ¿no? Ya estamos a una mitad de año, ¿no? Y muchos de los que no han presentado correctamente o a tiempo o no lo han hecho, simplemente se les dio una recuperación para este primer y segundo trimestre, pero muchos ni siquiera han entrado a la recuperación, ¿no? Entonces, por lo tanto, los estaremos viendo en vacacional, obviamente, de enero y febrero, por una recuperación, esperemos, satisfactoria y exitosa,
Y si no, de no ser el caso, obviamente, bueno, lamentablemente se llegará al caso de la repitencia, ¿no? Pero eso es ya porque justamente hay una irresponsabilidad de parte del alumno, ¿correcto? Las oportunidades hay, pero si no la pueden aprovechar, no hablan, profesor, tengo dificultad, tengo algún problema, ¿cómo puedo hacer? Si no hablan, no dicen nada, esperan que se termine el año, esperan que llegue el vacacional y ni siquiera asisten algunos que ha sucedido así, obviamente que no van a avanzar en el año, ¿no? Así que espero la responsabilidad del caso, no esperar a llegar al caso extremo, felizmente no estamos todavía en ese caso, pero no esperar a que se llegue, ¿no? Así que por favor a todos, responsabilidad del caso, a los que lo han hecho felicitaciones, a los que no, por favor, responsabilícense, porque no estar esperando que se les llame a sus padres, ¿no? Que con toda esta situación que tenemos de la pandemia hacen un gran sacrificio para que justamente ustedes puedan estudiar. No sería dable indicarle que si uno dijo no es lo suficientemente responsable, ¿correcto? ¿Okay? A los demás, felicitaciones por lo que están avanzando correctamente, presentando sus tareas, todo ello. A los que no, por favor, nuevamente, en hincapié la responsabilidad del caso. ¿Ah? Ok. Espero que comprendan, espero que tomen conciencia de ello, para que no estar siendo perjudicados, ¿no? Con una nota baja o con una nota desaprobatoria. ¿Okay? Muy bien. En este primer problema, atiendan por favor, atiendan, nos dan una barra y nos indican que el punto de rotación, que es el punto O, está acá. Me indican esto. El punto O está aquí, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí hago un puntito yo, esta es mi bisagrita, ahí se va a dar el punto de rotación, ¿no? Y la fuerza que está ejerciéndose está acá. La fuerza de esta ejercicio me da un módulo que es 10 newtons, ¿no? 10 newtons. Acá está una fuerza F, vectorialmente hablando, pero al ver el paréntesis, chicos, es lo equivalente que barras, es el módulo, 10 newtons. Otra información que me dan es que de aquí hasta acá es 3 metros, de aquí hasta acá es 1 metro, y el ángulo es perpendicular. Esos son los datos del problema. Ahora vamos a trabajar entonces. En primer lugar, lo primero que tienes que hacer es ver si la fuerza es perpendicular con respecto al punto de rotación para rápidamente identificar la distancia. En este caso, sí es perpendicular a la barra y por lo tanto hay una distancia ya prácticamente dada. ¿Cuál es esta distancia? Esta de acá, 3 metros. Como es perpendicular, y acá está, de aquí hasta acá, de la fuerza a este punto hay 3 metros, este dato de 3 metros será igual a mi distancia. Ya tengo la distancia. ¿Qué me falta hallar? La fuerza. Ah, la fuerza ya la tengo. Acá está, profesor, 10 newtons. Perfecto. ¿Qué me falta? El signo. ¿Qué signo será? Para ello, ¿cómo detecto el signo? Con el sentido. Entonces, imaginémonos, si esta es mi barra, este es mi centro de rotación, la fuerza está acá, ¿y para dónde está apuntando? Hacia arriba, ¿no? ¿Qué hace esto? Gira de esta manera. Es decir, lo va a girar de esta manera. Así, ¿no? ¿Sí o no? En ese sentido. Pregunto, ¿qué sentido es ese? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? A ver, respondan, por favor. Horario. Antihorario. Antihorario. Por acá. Ojo, mira. Antihorario. ¿Qué sentido es? Antihorario. 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 Muy bien. Antihorario. Antihorario. Porque va así, ¿no? Para acá. Claro, pues mira, ustedes hagan con sus lapiceritos, si no pueden, no tienen una regla en la mano como yo, simplemente acá está mi lápiz, esta es mi barra, este es mi punto de apoyo, mi dedo, y acá está la fuerza, ¿no? ¿Para dónde rota? Si lo estoy haciendo de esa manera. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Sí o no? Va a dar la vuelta. Si yo sigo empujando, va a dar la vuelta de esta manera, ¿sí o no? En este sentido. O si no, mi brazo, ahí está. Acá está mi eje de rotación y mi fuerza es esta. ¿Para dónde está dando vuelta mi mano?
en este sentido. En este sentido. Tú sabes que esto de acá se llama horario porque es el mismo sentido que el reloj. En este caso está yendo en contra del sentido. Horario, por eso se llama antihorario. Y si es antihorario, ¿qué signo va a tener, chicos? Positivo. Por lo tanto, acá voy a poner positivo. Mira, chicos, ya está prácticamente todo dado. Por lo tanto, entonces, el momento de la fuerza F con respecto al punto O será más fuerza, que es 10 newton, por la distancia, que es 3 metros. Vamos a dar la respuesta. Por lo tanto, momento de la fuerza F con respecto al punto O, ¿cuánto será? Numéricamente, 10 por 3, 30. ¿Qué cosa? Newton metro. Newton punto metro. Lo vamos a poner así, punto metro. ¿Qué signo tiene? Más. Entonces será más 30 newton metro. Profesor, ¿es importante el signo de la respuesta? Sí, chicos, porque eso me indica el sentido. Al decir más, quiere decir que está rotando en sentido antihorario. Está rotando de esta manera. ¿Con qué magnitud? Con 30 newton por metro. Es decir, 30 newton por cada metro que se le da de distancia a esta barra. ¿Ya? Muy bien. Dado esto, podemos hacer el problema número 2. No es nada del otro mundo. 3 aspectos fundamentales. Hallar la distancia, previamente se está perpendicular. Hallar el módulo de la fuerza. Y por último, el sentido para poder determinar el signo. Una vez hecho esto, simplemente aplico la fórmula. Sencilla, fuerza por distancia. ¿Correcto? Fuerza por distancia. En la pregunta número 2, tenemos lo siguiente. Dice acá, es una barra. Tenemos la fuerza, que en este caso, ¿sí? Una fuerza F. Me dicen que este es 2 metros, 2 metros y 2 metros. Y este es el punto de rotación, el punto A. Con respecto a ese punto, va a rotar. El módulo de la fuerza es justamente, determina el módulo del momento de la fuerza producida por la fuerza F, la barra con respecto al punto A. Chicos, esta longitud de la barra, ignórenlo por favor, porque es ilógico, porque acá me están dando que la longitud de la barra es 6 metros. Acá dice 10 metros. Ignoren eso, o bórrenlo, no lo consideren, porque acá la longitud de la barra es 6 metros. ¿Me dan el módulo de la fuerza F? Sí, gráficamente me dicen que esta fuerza F es igual a 4 newton. Ya está. ¿Listo? Chicos, primero, la distancia. ¿La fuerza es perpendicular a la barra? Sí, perpendicular, perfecto. La distancia de esta fuerza con respecto al punto A, allá, 2 metros. Esta es la distancia. Ya tengo la distancia. ¿Tengo la fuerza? Sí. Tengo el módulo de la fuerza. ¿Qué me falta hallar? El sentido para saber el signo. Chicos, ¿hacia dónde gira? ¿Horario o antihorario? A ver, veamos. Esta es mi barra, mira, mi brazo. Imagina que este es el punto A y la fuerza está así, ¿no? ¿Cómo está rotando? De esta manera. ¿Sí, no? Así, ¿no? Por acá. ¿Y este sentido qué es? Si lo seguimos prolongando, es este, mira, mira. ¿Qué sentido es? Antihorario nuevamente. Acuérdate, mira, el punto de apoyo está a la izquierda, acá está, y la fuerza está hacia abajo, mira. ¿Qué hemos dicho? Sentido antihorario. Acuérdate de eso. Olvídate de acá. Mira el primero. Derecha, izquierda acá, mira, acá, y hacia arriba. Si está acá y hacia arriba, sería este caso, mira. Antihorario también, ¿sí o no? Sentido antihorario. Igual acá está a la derecha, que sería este caso, y la fuerza está hacia abajo. Ya sea arriba o abajo, está hacia abajo. Y esta que está arriba o encima, por debajo de la barra, está hacia abajo y gira en este sentido. Sentido antihorario. Por lo tanto, este signo es positivo. Ya está. Entonces, el momento, ojo, sería momento de la fuerza F
¿Con respecto a qué punto? En este caso, el punto se le ha denominado el punto A. Ojo, no vas a poner MO. Acá era O. Si acá es A, mucho cuidado con eso. Y hablando de esto fue también una pregunta de examen de admisión, y créanme que a veces, por la costumbre, siempre el punto de rotación le ponen O, y créanme que la alternativa sabía esto, ¿no? Momento de la fuerza con respecto al punto O, momento de la fuerza con respecto al punto A, momento de la fuerza con respecto al punto O. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá que era 10 Newton metro. ¿No? Y acá, perdón, 40 acá, 10 acá y 10 acá. ¿No? Y acá era más todavía, acá era menos. Acá salía lo mismo, pero ¿cuál era la diferencia? Muchos no se dieron cuenta que acá decía el punto A y acá dice el punto O. Y la gran mayoría, como está acostumbrado al punto O, chicos, marcó eso. Lo pueden revisar, es San Marcos 2016, 17, pueden buscarlo. Y en las alternativas estaba con esto, con esta simbología. Y muchos han caído. Profesor, ¿y cómo usted sabe que la mayoría marcó esto? Porque si ustedes revisan los solucionarios de los exámenes de admisión, en la parte final o al inicio, dependiendo de qué página ustedes busquen, sobre todo del examen de admisión, la oficina de admisión, van a encontrar la estadística de respuestas, en la cual indican cuál es el porcentaje de que contestaron bien o contestaron mal, ¿no? Era lógico que se iban a confundir varios, y efectivamente cerca del 50 y tantos por ciento, 54, 55%, marcó esta alternativa. Solamente un 30 y tantos por ciento marcó adecuadamente, y el resto marcó en blanco. Entonces, esto estaba mal porque el punto era el punto A, y era esta la respuesta correcta. A pesar que, mira, acá era lo mismo, pero acá la diferencia es con respecto a qué punto. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos viendo en cada problema, ¿ya? Vino el examen de admisión, ¿sí? El tema de las unidades es importante, pero también el tema de la simbología con respecto a qué estamos haciendo, ¿ya? Entonces es momento de la fuerza F, porque acá le han puesto F. Profesor, si le hubieran puesto F1, ya sería F1 acá. Según lo que te digan, lo vas a simbolizar, ¿ya? Si acá le han puesto F, momento de la fuerza F, momento de la fuerza F. Con respecto a qué punto de rotación, punto O. Como he descubierto que el sentido es antihorario positivo, entonces era más fuerza, que es 4 newton, por la distancia de la fuerza al punto de rotación A es 2 metros. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo será mi respuesta? A ver, dícteme. Por lo tanto, ¿qué será? ¿Momento de quién? De la fuerza F con respecto a qué punto? No te vayas a olvidar. ¿A qué va a ser igual? Más, ¿cuánto? 4 por 2, ¿cuánto es? ¿Habla? ¿Cuánto es? 8. ¿Qué cosa? Newton, puntito, metros. Newton metro. Acuérdate, así se lee, ¿no? Newton metro. Recuerda que hay 4 formas de simbolizar la respuesta. Puede ser así, Newton-metro, es una simbología antigua, pero se sigue usando. Newton punto metro, que es la más común actualmente. Newton X metro, que también se usa, y el último simplemente NM, Newton metro. Así es simple, sin puntito ni nada. Es la parte multiplicativa, ¿ya? Cualquiera de esas 4 opciones puede ser posible. La segunda es la más usada. Tío, te está llamando Zenón.
Disculpen, chicos. Ok, vamos a seguir. Muy bien, problema número 3. Ya, disculpen. Problema técnico en el carro. 3. En este problema 3 ya nos están dando una barra ya no horizontal. Nos están dando una barra inclinada, ¿no? Profesor, y todavía un ángulo notable que casi no se utiliza mucho, ¿no? Mira. Lo voy a usarlo más inclinado para que sea coherente. Observa. Mira acá. Me están indicando que con respecto al horizontal y este punto de rotación que le han puesto el punto A, el ángulo que se forma es de 16 grados. ¿No? Entonces ya te hace suponer que estamos ante un triángulo notable de 16, ¿con cuánto? 16, si acá es 16, ¿cuánto será acá? ¿Cuánto será acá? ¿Cuánto será acá? Si es 16, ¿acá cuánto será? ¿Cuánto será acá? Chicos, si acá es 16 y es un triángulo notable, ¿cuánto será acá? ¿Cuánto será ahí, chicos? Para que sea 90, ¿cuánto falta? 74. Ya, muy bien, 74 grados. ¿Y cuál es la relación de catetos y de hipotenusa en un triángulo notable de 16, 74 grados? ¿Se acuerdan? Profe, un poquito difícil, ¿no? Un poquito tedioso. ¿Se acuerdan? A ver, te hago recordar. 4K, ya. El opuesto a 74, raíz de 6 más raíz de 2K. El opuesto a 16, raíz de 6 menos raíz de 2K. ¿Te acordaste? ¿Ah? Complicado, ¿no? Un poquito difícil de recordar, porque es un triángulo notable de 16-74. Lo han tenido que ver con el profesor Brenes en trigonometría, obviamente. Pero ustedes no están tomando en cuenta, quizás, esto es lo que hacen los ejercicios para que tú veas de que de repente, pucha, acordarme de esto, de repente no me acuerdo con raíz de 6 y raíz de 2 todavía. Un poquito complicado. Y encima las alternativas son enteras, de repente por ahí hay que multiplicarlo hay que racionalizarlo, raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que no se han dado cuenta. ¿Cómo está la fuerza? Chicos, en la fórmula interesará cómo está la barra. Acá dice algún aspecto con respecto a la barra. No, no lo dice. ¿Qué es lo que interesa? Primero que la distancia es la distancia perpendicular de la fuerza con respecto al punto de rotación. Y en este caso, chicos, la fuerza F es perpendicular al punto A, ¿sí o no? La fuerza está perpendicular al punto A en la barra, ¿sí o no? Es perpendicular. O sea, no me interesa qué ángulo forme acá. Es decir, acá yo puedo poner θ y no va a interesar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que sea perpendicular. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque simplemente es lo que en la fórmula voy a utilizar. Simplemente voy a multiplicar el valor de F por la distancia perpendicular, nada más. Obviamente acompañado del signo. En este caso, chicos, dice acá, F es 6 newton y la distancia son 5 metros y 1 metro. 1 metro y 5 metros. Y acá el módulo es 6 newton. Listo, chicos, prácticamente el problema está resuelto.
Ojo, si la fuerza no fuera perpendicular, ahí sí descompongo, utilizo mis triángulos notables. En este caso es perpendicular y no me va a interesar este ángulo de 16 grados. No interesa. ¿Ya? No interesa, chicos. Ok, chicos. Simplemente acá será, primero la distancia perpendicular a la fuerza al punto de rotación. Esta es la distancia, D. Ya tengo la distancia. Tengo la fuerza, el módulo. Perfecto. Me falta el signo. ¿Cómo hago esto? Con la rotación. Imagínate que ahora la barra en vez de estar horizontal está así, mira. Si hago la fuerza de esta manera, está rotando para acá. ¿Qué sentido es ese? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sentido es? Sentido antihorario. Por lo tanto, ¿qué signo va a ser? Positivo. Ya está. Listo, a ver, ¿me pueden dar de frente la respuesta? O si no, de repente, con detalle. A ver, entonces, el momento de la fuerza F con respecto al punto A, que es la rotación, será más fuerza, que es 6 newton, por la distancia, que es 5 metros. Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto A es simplemente más 6 por 5, 30 newton, puntito metros o newton metro. Nada más. ¿Ya? Listo. Esa sería la respuesta en este problema. 30 más 30 newton metro. Nada más. Entonces, chicos, por las puras, profesor, si yo me acordaba el triángulo notable. Por las puras, chicos, porque no lo vas a usar acá. El problema hubiera sido qué tal si la fuerza, qué tal si la barra hubiera estado así, ¿no? Como estaba ahí. ¿Ya? Y acá la fuerza hubiera estado así. Aquí me hubiera preocupado este ángulo, que no es perpendicular. Ahí sí me preocuparía porque yo lo descompondría, ¿no? Y acá recién es perpendicular y me interesa esta fuerza, porque esta fuerza no ejerce momento. Se elimina esta fuerza al ser justamente descompuesta y solamente me interesa esta componente, nada más. Así que mucho ojo con la parte teórica, ¿ya? Mucho ojo con la parte teórica, ¿ya? Por el paso te hice recordar quizás ese triángulo notable que casi no mucho se utiliza, pero sí es importante, ¿ya? El de 16 a 74 grados. ¿Sí? 4, 16. Inclusive te hago recordar una propiedad adicional. La altura relativa desde el ángulo recto hacia la hipotenusa es la cuarta parte de la hipotenusa. Es decir, K. ¿Te acuerdas? Si esto es 4K, esta altura vale K. La cuarta parte. Listo. ¿Ah? Para que te hagas recordar, ¿sí? Proporciones. Nada más. Problema número 4. En el problema número 4, chicos, estamos viendo ya algo un poco diferente. ¿Sí? Un poco diferente. Profesor, ¿en qué es diferente? Bueno, que el sentido de la fuerza es distinta, pero, profesor, estoy observando, ¿la fuerza es perpendicular o no a la barra? ¿Es perpendicular o no a la barra en la 4? ¿Es o no es perpendicular? ¿Es o no es perpendicular a la barra, la fuerza? Chicos, en la número 4, ¿eso no es perpendicular? ¿Noemí, es perpendicular la fuerza o no? Rubí, ¿es perpendicular o no la fuerza? En la número 4. ¿Fórmula 1 de los 20 la 4, sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Por lo tanto, ¿interesará que el ángulo de abajo sea 37? ¿Interesará? ¿Me importará? ¿Lo tomaré en cuenta? No. No, para nada. No tengo nada que hacer con ese ángulo. Ese ángulo puede ser 80 grados, 40 grados, 10 grados, no interesa. Puede ser notable o no, no interesa. A mí me interesa que la fuerza sea perpendicular al punto de apoyo, al punto de rotación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque con esos dos datos, tanto la fuerza que es perpendicular y la distancia perpendicular, voy a multiplicar y ese será mi momento. Mucho cuidado también con el signo porque va a depender del sentido. No interesa qué ángulo sea acá, ¿ya? Igual que el problema número 3. Entonces el problema número 4 se cae por su propio peso. Simplemente vamos a rápidamente dibujar. ¿Está? La fuerza está acá, así. Perpendicular.
está la fuerza F, acá está la horizontal, dice que acá es 37 grados, no me va a interesar, ya saben por qué, porque la fuerza no es inclinada, sino perpendicular. Acá es 10 metros, y acá es 4 metros, y acá es F igual a 12 newton. Me piden el momento con respecto a qué punto, al punto B. A ver, de frente, entonces. A ver, de frente. Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto B, ¿cuánto será? Antes de eso, profesor, primero, la distancia perpendicular a la fuerza hasta el punto de apoyo B, allá, 10 metros. Esta será mi distancia. La fuerza la tengo, 12 newton, y acá 10 metros de distancia. ¿Qué me falta? El signo. ¿Qué me falta, chicos? El signo. Entonces, si hago esto, acá, y a la fuerza la ejerzo, ¿para dónde está rotando? Ya, mira, está rotando en este sentido, ¿sí o no? En este sentido. ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sentido es? ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sentido? A ver, busquen. Punto de apoyo a la izquierda y fuerza hacia abajo. Acá está, mira. A la izquierda y eso. Solamente que esté inclinadito. ¿Qué sentido será? Horario. Sentido horario. Por lo tanto, el signo será negativo. Esto quiere decir que acá mi respuesta va a ser negativa, menos. A ver, momento de la fuerza F con respecto al punto B será la fuerza F menos 12 newton por la distancia, 10 metros. Chicos, ¿cuál será la respuesta? 12 por 10, 120. ¿Qué cosa? Newton metro. Menos 120 newton metro. ¿Está claro? Ok. Mucho cuidado, por favor, con eso. Problema número 5. Y aquí, ya para terminar esta primera parte, vamos a ver, me piden el momento de la fuerza F, acá lo voy a recalcar, momento de la fuerza F con respecto al punto M. ¿Cuánto es? Usted sabe. Observen cómo está en este caso la barra. El punto M está acá al centro, de la parte final. Y acá están aclarando que la fuerza F apunta al centro de la barra. ¿Sí? El centro justamente de acá. Aquí, mira, 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 acá. Y acá te dan una línea central, ¿sí o no? Que indica que llega, este puntito llega hasta el punto M, ¿no? Ok. Listo. ¿Cuánto vale esta fuerza F? Vale justamente 60 newton. 60 newton. Ya está. Y el ángulo que se forma, 53 grados. Ya está. Acá sí, chicos, díganme, ¿la fuerza es perpendicular a la barra con respecto al punto de rotación? ¿Es o no es perpendicular? ¿Sí o no? ¿Es o no es perpendicular? ¿Eso no es perpendicular? ¿Será perpendicular? ¿Forma un ángulo de 90 grados con la barra esto? ¿Forma un ángulo de 90 grados con la barra esa fuerza? ¿Formará o no formará? A ver, Piero, ¿forma o no forma? 90 grados con la barra esa fuerza. ¿Forma o no forma? A ver, Fabricio, ¿forma o no forma ángulo de 90 grados esa fuerza? Fabricio, ¿quién más está? Rubí. ¿Forma o no forma el ángulo de 90 grados esa fuerza, chicos? ¿Forma o no forma? No. No forma. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Fácil, hay que hacer que forme. ¿Cómo se hace eso? Descomponiendo. ¿Y cómo descompongo? Aprovechando el ángulo notable, en este caso, de 53 grados. ¿Cómo lo hago, profesor? La descomposición, ya sabes, mira, ya sabes, con respecto al eje X, con respecto al eje Y, vamos a tener que hacer nuestra prolongación. Mira,
con respecto al eje X, con respecto al eje Y, mira, perpendicular y acá perpendicular. Ya está. Listo. Acá tengo, vamos a ponerle a esta fuerza F, ¿no? F, 60 newton. Acá está, mira, F igual a 60 newton. Esa es la hipotenusa, ¿no? Y acá están las componentes. Mira, como apuntas a este punto, todo lo voy a apuntar acá, mira. Esta fuerza, esta componente. Ahí. Y esta otra componente. Acá está. Listo. Chicos, mi fuerza F sub Y y F sub X. Recordar que el ángulo que se forma acá es 90. Acá 90. 90, obviamente. Ajá, mira. Al hacer la componente, esta fuerza desaparece y se forman dos fuerzas. F sub X y F sub Y. ¿Cuál es perpendicular al ojo F sub Y, pues? ¿No? ¿Cuál es la distancia que se da? 2 metros. Chicos, al descomponerse una fuerza en dos fuerzas, entonces, el momento de la fuerza F con respecto al punto M será ahora el momento de la fuerza F sub X con respecto al punto M más el momento de la fuerza F sub Y con respecto al punto M. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale cada una de esas fuerzas? ¿Cuánto valdrá? Fácil, profesor. Como este es un triángulo rectángulo, la hipotenusa es 5K, acuérdate, como 53, 37. Opuesto a 53, 4K, es decir, acá 4K. Paralelo. Opuesto a 37, 3K. ¿Dónde tengo dato? En la hipotenusa. Yo digo, 5K es igual a ¿qué cosa? A los 60 newton. ¿Cuánto vale K entonces, chicos? Ah, profesor, K, 60 lo divido entre 5, 12. 12 newton. ¿Sí? 12 newton. Hemos descubierto que F sub X es proporcional a ¿quién? Acá está F sub X, a 4K. Y F sub Y es proporcional a ¿quién? Ah, ya, F sub Y está acá, 3K. Entonces, ¿cuánto vale F sub X? Ah, 4K, 4 por 12, 48 newton. Entonces, ¿cuánto vale F sub Y? 3K, 3 por 12, 36 newton. Listo. Pregunta, el momento que a mí me interesa es porque es perpendicular. Profesor, y si no es perpendicular, como en este caso, ¿cuánto vale el momento? 0. Y si tú podrás observar, F sub X en la prolongación va a pasar por el punto M. O sea, estamos en este tercer caso. Eso quiere decir que el momento de la fuerza F sub X, ¿cuánto vale? Ah, profesor, sencillo, 0. Entonces, simplemente descubro que el momento de la fuerza F con respecto al punto M simplemente va a ser igual al momento de la fuerza F sub Y con respecto al punto M. Esto quiere decir más o menos. Ah, profesor, ahora el sentido. Mira, si acá está el punto de apoyo, acá está la fuerza, este gira así, ¿no? En este sentido. ¿Qué sentido es este? Ah, ya, profesor, sentido horario. Sentido horario. Estamos acá, mira, en este caso. Punto de apoyo a la derecha, fuerza hacia arriba. Sentido horario. Mira, estamos en este casito acá. Sentido horario. Por lo tanto, signo negativo. Negativo. Esto quiere decir será menos F sub Y por la distancia de. Reemplacemos. Este es F sub Y. Menos 36 newton. Por la distancia. Ah, ya, la distancia. De la fuerza F sub Y perpendicular a M, ajá, esta es la distancia. Por lo tanto, acá será 2 metros. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, la respuesta, el momento de la fuerza F con respecto al punto M, ¿cuánto será? Menos 36 por 2, 72, ¿qué cosa? Newton metro. Siendo la respuesta a este problema número 5. Muy bien, chicos. Para terminar, en el problema número 6, sencillo, el tema del
momento, me están pidiendo momento de la fuerza F de módulo de 10 newtons con respecto al punto B. Chicos, el punto B es este. En este caso, hay dos opciones para hacerlo, ¿no? Podemos hacer, la primera opción es rápidamente ver, tenemos ahí la fuerza y la distancia con respecto a este punto B. ¿Cómo lo podríamos hacer de esta manera? Mira, una primera opción es esta, fuerza por distancia. ¿Sí? La distancia está con respecto, ¿listo? Fuerza y la distancia perpendicular sería esta distancia D. ¿Ok? Fuerza de 10 newton por la distancia con respecto a él. O si no, por acá, igual. Vamos a encontrar un rectángulo correspondiente. Es una forma práctica de hacerlo de frente sin descomponer, chicos. ¿Sí? Se forma acá 90 grados. Esto también sería 90 grados, obviamente. Y haríamos fuerza por distancia. Chicos, si esto es correcto, si lo hacemos de esta manera, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿no? Facilito nomás. Chicos, 7,53, allá, esto es 37. Esto es 37, esto es 53. Entonces la hipotenusa de 10 metros, chicos, 10 metros, lo haríamos de esta manera. Allá, esto es como 5K, la hipotenusa. El opuesto 53 es D, es como 4K. Y el opuesto 37 es como 3K. Lo que me interesa es D, ¿no? Pero el dato es que 5K es igual a 10 metros. ¿Cuánto vale K? Entonces, 2 metros. Entonces, D, que es 4K, será igual a 2 metros por 4, 8 metros. Entonces, chicos, el momento de la fuerza F con respecto al punto B rápidamente será fuerza F por esta distancia. Ahora, más o menos, chicos, con respecto a este punto, la fuerza da este sentido. ¿Sí? Sentido, ¿qué sentido es, chicos? ¿Qué sentido será este? Ah, sentido antihorario, pues. Sentido antihorario. Y por lo tanto, acá será positivo. Si fuera por acá, sentido horario, negativo. Entonces será positivo. Por lo tanto, reemplazamos fuerza, 10 newton, por la distancia. ¿Sí? El signo no te vayas a olvidar. Recuerda que el torque, tenemos que ponerle con signo, fuerza, 10 newton, por la distancia, 8 metros. Por lo tanto, chicos, ¿la respuesta cuánto sería? Rápidamente. Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto B será 10 por 8 más 80 newton metro. Ojo, 80 newton metro. Esa es una forma de hacerlo. Profesor, esa es la forma más rápida, si es uno solo. La otra forma, chicos, vamos a decir que este es el primer método. Este es el primer método. El segundo método, chicos, es descomponiendo las fuerzas. Yo digo acá, esta fuerza F, la voy a descomponer. Vamos a hacer el mismo problema. Solo que ahora, el punto B, la fuerza F, ojo, 53 grados, la vamos a descomponer a esta fuerza F. Esto quiere decir, vamos a hacer la proyección tanto al eje X como al eje Y. Al hacer eso, chicos, esta fuerza F desaparece y se forman dos fuerzas. Una, vamos a llamarle F sub Y, perpendicular, y otra F sub X. F sub X. Entonces, recuerda que de aquí a acá hay 2 metros y de aquí a acá hay 10 metros. Entonces, chicos, el momento de la fuerza F con respecto al punto B, ¿qué sería? Ah, sería el momento de la fuerza F sub X con respecto al punto B más el momento de la fuerza sub Y
con respecto al punto B. Sería la sumatoria de momentos. Chicos, como F sub X va a pasar por el eje, este desarrolla un momento cero. Entonces, simplemente sería la fuerza F sub Y. Esto genera un torque, un momento, de sentido antihorario. Positivo, sentido antihorario. ¿Ok? Y aquí sería, entonces, F más F sub Y por los 10 metros sería, ¿no? Por esta distancia hacia B. ¿Ok? El detalle sería ya el F sub Y. Pero al descomponer, chicos, yo descubro que esto es un triángulo rectángulo. Esto sería como 5K, opuesto 53, 4K. Ah, que es F sub Y, ¿sí o no? 4K. Y acá sería 3K, que es F sub X. A mí me interesa F sub Y. Como F, acá está, es 10 newton, yo digo F es 10 newton, que es igual a 5K, entonces ¿cuánto vale K? A 2 newton. Y como F sub Y es 4K, esto será 4 por 2 newton, 8 newton. 8 newton. Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto B será 8 newton por 10 más 80 newton metro. Como ven, sale lo mismo. Obviamente, es el mismo problema. Tenemos dos formas de hacerlo. O bien descomponer la fuerza, o bien lo hayas de forma directa a la distancia. ¿Sí? Cualquiera de los dos te puede resultar adecuado, ¿no? Más rápido, vamos a decirlo así, sin descomponer. O esto de acá. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos métodos pueden utilizarlo. Quería mostrar los dos para que vean el más conveniente. Muy bien, veamos el siguiente problema número 7. Chicos, en este problema número 7 me piden el momento resultante. Entonces acá el momento resultante es la sumatoria de momentos. Entonces, digo acá, el momento resultante que nos están pidiendo no es nada más ni nada menos con respecto al punto O que la sumatoria de momentos, es decir, el momento de la fuerza F1 con respecto al punto O, más el momento de la fuerza F sub 2 con respecto al punto O, más el momento de la fuerza F sub 3 con respecto al punto O. Vamos a ver cuánto sale esto. F1. Si te das cuenta, F1 está acá. Con respecto a este punto, ¿da qué sentido? Ah, ya, este sentido. Sentido, ¿qué cosa? Antihorario. Por lo tanto, signo positivo. De igual manera, F sub 2, ¿qué sentido da? Sentido antihorario. Signo positivo. Y este de acá, chicos, ¿qué sentido de acá? ¿Qué sentido de acá? Por acá, ¿no? Ah, ya, sentido horario. Este sentido horario. Por lo tanto, será negativo. Será negativo el sentido de esta fuerza. ¿Ya? Ok. Muy bien. A ver, vamos a terminar. Ya tenemos, chicos, los tres sentidos. Positivo, positivo y el tercer sentido negativo. Vamos de frente. F1 más F1, 10 newton. Fuerza por la distancia de F1 al punto O, 1 metro. Listo. F2, positivo, más F2, 10 newton también. Por la distancia de F2 hasta O, 4, 4, 1. 4 más 4, 8, más 1, 9 metros. Y F3, negativo, menos F3, 4 newton. Por la distancia, chicos, 4 metros más 1 metro, 5 metros. ¿Ok? Se tiene ya ese valor, esos valores. Rápidamente operamos 10 por 1 más 10 newton metro. 10 por 9 más 90 newton metro. Punto. Menos 5 por 4, 20 newton metro. Listo. Rápidamente, chicos, por lo tanto,
el momento resultante con respecto al punto O, ¿cuánto será? 10 más 90, 100, menos 20, 80, ¿no? Más 80 newton metro. Listo. Más 80 newton metro. Muy bien. Vamos el siguiente problema. Sigamos, chicos. Muy bien. A ver, en este problema número 8 me piden la masa de este bloque. ¿Cuánto es la masa de este bloque? Me dicen que la barra es homogénea. ¿Ok? Y masa de la barra 10 kilogramos, longitud de la barra 2 metros. Obviamente el valor de la gravedad, me indican acá la gravedad. ¿Sí? Me indican acá la gravedad, chicos. Y está de más decir que esto vale 10 metros sobre segundo al cuadrado para efectos prácticos y de cálculo rápido. Muy bien. Para ello, chicos, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pues, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Nada más. Adicionalmente, ¿qué otro dato me dicen? No me dan otro dato, me dicen determinar la masa de la barra en kilogramos. Si la barra homogénea de 10 kilogramos y 2 metros de longitud se mantiene en equilibrio. Considerar cuerda ideal. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esto es un problema básicamente de, pareciera de estática simplemente, ¿no? Estática simplemente de la primera parte, netamente equilibrio. Chicos, si la barra es homogénea, quiere decir que su peso va a estar en el centro de gravedad. Mira, de frente lo vamos a hacer acá. Acá está el peso. 10 por 10, 100 newton. Mira, de frente, 100 newton. El peso. ¿Ok? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra, esta tensión va a ser saliente. Tensión T. Si la longitud de la barra es 2 metros, esta va a estar a la mitad, el peso. O sea, 1 metro y 1 metro. ¿Ya? Ok. Solo diagrama de cuerpo libre de la barra. Vamos a determinar para la barra, para el diagrama de cuerpo libre de la barra, determinamos, chicos, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Por lo tanto, lo único que interviene sería la tensión, que va hacia arriba, debe ser igual al peso, es decir, 100 newton. Nada más. Las fuerzas que van hacia arriba es la tensión, las fuerzas que van hacia abajo es la tensión. La tensión. Es el peso, perdón. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre al bloque. Sería acá, ¿no? Al hacer el diagrama de cuerpo libre, chicos, obtenemos justamente esta tensión, como es la misma cuerda, ¿será esta acá? La misma, ¿sí o no? Tensión T, claro que sí, profesor. Y acá estará el peso del bloque. El peso del bloque. Ya está, chicos, prácticamente está resuelto. Entonces, igual, sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, ¿quién va hacia arriba? La tensión T. ¿Quién va hacia abajo? El peso del bloque. Pero chicos, la tensión T es 100 newton. Y el peso del bloque es masa del bloque, que es justamente lo que vamos a hallar, multiplicado por la gravedad. Es decir, masa del bloque por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 100 newton. Pasa a dividir y obtenemos la masa del bloque. Por lo tanto, chicos, la masa del bloque será nada más, nada menos que 10 kilogramos. Simplemente dividir 100 entre 10. Y problema resuelto. Chicos, entonces tengan muy en cuenta ello. El equilibrio correspondiente. Por separado, esta barra va a haber justamente aquí un diagrama de cuerpo libre. Y acá también voy a hacer un diagrama de cuerpo libre al bloque. Parecía, básicamente es un problema de la primera parte. Para terminar, chicos,
El problema número 9 me están pidiendo el peso del bloque Q. Es una fuerza al final del cabo. Entonces esto lo vamos a tratar y me dicen que el peso del bloque R es 60 newton. ¿Ok? Chicos, cuando tengan este tipo de problemas, este problema se trata por torque. ¿Ok? Por torque. Y vamos a buscar un punto en el cual ambos podemos realizar el momento o torque, como les decía, para equilibrar dicho momento. Si me dice que el sistema está en equilibrio, la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. También, vamos a buscar un punto. Siempre se busca un punto de rotación ideal. En este caso vamos a ponerlo con respecto al punto O. ¿Ok? Con respecto a este punto O. Y lo vamos a tomar como un sistema. Entonces, para este sistema, chicos, la barra sin gravedad no tiene peso. No lo vamos a considerar. Y tenemos los siguientes. Con respecto a este bloque, su única fuerza es el peso del bloque Q, que es justamente lo que vamos a hallar. Y aquí es el peso del bloque R, ¿correcto? Que ya me lo dan de dato, 60 newton. Listo. Ahí lo tienen. Entonces, con respecto al punto O, chicos, este peso R da este giro, es decir, sentido antihorario. Esto quiere decir, chicos, ¿positivo o negativo? Negativo, profesor. Negativo. Aparte, sentido, pero horario, disculpen, sentido horario es negativo. Sentido horario. Mientras que este peso, con respecto al punto, va para allá. Sentido antihorario. Signo positivo. Signo positivo. Entonces, si está en equilibrio, por equilibrio, chicos, la sumatoria de momentos con respecto de fuerza, o el momento resultante con respecto a un punto, debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces sería el momento resultante con respecto al punto O sería el momento del peso Q con respecto al punto O más el momento del peso R con respecto al punto O. Chicos, el momento de acá es positivo. Sería el peso, que es una fuerza, por la distancia, 3 metros. Menos, porque este es negativo, 60 newton, que es el peso de R, por la distancia, 4 metros. Y todo esto debe ser 0. Listo. Esto pasa para acá, sería 60 por 4, 240 newton metro, debe ser igual al peso de Q por 3 metros. Prácticamente está resuelto el problema, porque mira, metros y metros se van. Este 3 pasa a dividir y por lo tanto sería la siguiente respuesta. El peso del bloque Q sería 240 newton entre 3, 80 newton. Sí, simplemente con respecto a un punto que lo puede equilibrar. Una vez teniendo esto, yo podría calcular la tensión, mira. Por equilibrio, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las que van hacia abajo, en caso que te pidan la tensión. Si este es 80 y este es 60, 80 más 60, ¿sí? ¿Cuánto? 140 newton. La tensión es 140 newton, por si acaso. De esa manera, tenemos justamente nuestra tensión hallada. Muy bien. Último problemita para que terminemos. Listo. Este problema, al parecer un poquito tedioso, nos habla de una placa que está en equilibrio. Me dan un peso. Ah, ya. Dibujo el peso. Chicos, en el centro de gravedad. En el centro de gravedad. El centro de gravedad es justamente la intersección de las diagonales. En el centro, aquí. Acá. Este es el peso de la placa. Pero, ¿cuánto vale? Dato del problema, 80 newton. ¿Cuánto es la distancia, chicos, entonces? Ah, mira, si esto es 12 metros, lo voy a borrar acá. 12 metros todo, esto será 6 metros. 6 metros, para que todo sea 12 metros, ¿sí? Perpendicular, obviamente, en el centro. Ya está. Entonces, esta fuerza desarrolla una distancia con respecto a este punto de 6 metros. ¿Te das cuenta? Esta fuerza con respecto a este punto, 6 metros. Profesor, ¿qué? Acá hay un ángulo 37 y tengo que descomponer la fuerza. No, chico, ya te he dicho que no
No necesariamente vas a hacer eso. Recuerda el problema número 6 que estaba acá, en el cual habíamos dos formas de hacerlo. Para no descomponer la fuerza, vamos a ubicar la distancia. Para ello, pongamos la fuerza y la distancia, justamente, ¿no? La distancia. Con respecto al punto O. Ajá. Perpendicular, ¿sí? Y esta será la distancia entre la fuerza y el punto. Esta será la distancia a encontrar. Si este es 90 grados, si este es 37, chicos, este es 53. Listo. Si esto es 10 metros, entonces esto es 5K. Por lo tanto, D es 4K. Es lo que me interesa. Rápidamente observo que D es como 4K. Y la hipotenusa 5K es 10 metros. Entonces, a ver, de frente, acá sería, entonces, ¿cuánto vale K? 2 metros. Y como D es 4K, será 8 metros. 4 por 2 metros. Listo, chicos. Si me dicen que está en equilibrio con respecto al punto O, esto quiere decir que la suma, el momento resultante con respecto al punto O es 0. Y este momento resultante es la sumatoria del momento de la fuerza F con respecto al punto O más el momento del peso de la placa con respecto al punto O. Son los únicos dos momentos que vamos a encontrar. Esta fuerza con respecto al punto O da este sentido de rotación, el cual sería antihorario, sentido antihorario, y por lo tanto es positivo. Positivo. ¿Ok? Acuérdate, sentido antihorario positivo. Y este peso con respecto a este punto da en este sentido, ¿qué cosa? Horario. Por lo tanto, será un momento negativo. Y la distancia de esta fuerza con respecto al punto, 6 metros, chicos. 6 metros. Rápidamente, chicos, 0 será igual. Momento de la fuerza F, justamente, más F por la distancia D, que acabamos de hallar, 8 metros. Más, en este caso sería menos, chicos, porque el momento de la placa negativo sería 80 newton por la distancia 6 metros. Esto pasa por acá, sería 80 por 6, 480 newton metro. Debe ser igual a la fuerza por 8 metros. Se va a metros, a ver chicos, disculpen. Se va a metros acá, dividamos, ¿sí? Y obtenemos nuestra fuerza. Por lo tanto, la fuerza F será 480 newton entre 8, 60 newton. Y problema resuelto. La otra forma de hacerlo, chicos, es descomponerlo. Esta fuerza de acá no realiza movimiento, pero esta fuerza sí, con esta distancia de 10 metros. Y también era otra forma de hacerlo. Muy bien, chicos. Se les agradece. Por favor, espero sus tareas y sus evaluaciones. Chicos, hemos terminado. Éxitos a todos. Ahí les mando las fotos y el video respectivo. Hasta luego.